Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde Douglas, Arizona, su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Ministerios Palabra de Fe and CCC Center in Douglas, Arizona present The Victory that has overcome the world, even our faith. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bien, bendiciones a todos nuestros socios. Este es mensaje para todos ustedes que son socios de este ministerio. Como hemos oído en las noticias, mucha gente oye noticias y entra en temor, viene temor a todo lo que está pasando ahorita. Por eso es bueno meditar en la palabra de Dios. Pero quiero enfocarme un momento en lo que está pasando. Quiero decirles a todos ustedes que son socios con este ministerio, todos nuestros amigos y todas las personas que están conectadas con Ministerios Palabra de Fe, que nosotros somos un ministerio de enseñanza, pero también creemos en el interceder por ustedes, en el orar por ustedes, aunque ustedes tienen una parte que hacer también, porque de nada sirve que nosotros intercedamos por ustedes y ustedes simplemente dicen, pues, alguien está orando por nosotros y ya. Pero lo que está pasando ahorita, tú sabes, el ébola ya llegó a los Estados Unidos, ahí en Texas, otras que rotavirus y que antivirus y no sé qué más rollos. Pero quiero decirte algo, quiero ir a la palabra de Dios y esto es lo que le podemos decir meditar, lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Biblia conforme a la palabra de Dios. Número uno, te voy a decir esto, si tú estás muy pendiente de las noticias, ahora yo sé, a veces no lo podemos evitar, a veces ya en el internet, antes era la radio y la televisión nada más que hablaban de las noticias y los periódicos, ahora los periódicos tienen las versiones digital, queriendo decir, puedes leer el periódico hasta en la internet. Nos llegan noticias a nuestros teléfonos, las aplicaciones de los noticiarios que tienen sus aplicaciones, correos electrónicos, bueno, nos bombardea de información. Pero al mismo tiempo, nosotros como creyentes debemos de estar bien alertas de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4, si vamos para allá, 1 Juan 4 en el versículo 18, dice que en el amor no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Esa palabra quiere decir tormento en el griego, quiere decir consecuencia. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice la Biblia, mire lo del 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero que entiendas una cosa. Quiero que este ministerio se enfoca mucho en el balance entre la gracia y la fe de Dios. Muchas veces hay gente que ahorita está de moda el mensaje de la gracia y gente predica gracia, 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 gracia. Pero a veces cuando no enseñas fe, entonces no sabes cómo tomar la gracia que ya Dios nos dio. Cuando enseñas pura fe, para allá te haces una fe legalista, o sea, queriendo decir que es porque yo confieso, es porque yo oro, es porque yo declaro la palabra que me va bien. No estoy diciendo que no declaremos la palabra, pero tienes que tener el enfoque del por qué, cómo estás declarando la palabra y por qué estás declarando la palabra. Por decir así, hay gente que ora para mover la mano de Dios. Hay gente que piensa que fe mueve la mano de Dios. Realmente fe no mueve la mano de Dios. La mano de Dios ya fue movida en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego mira, quiero que veas aquí en Pedro, y te estoy dando estas bases para poderte comunicar algo. ¿Cuál es el propósito de poderle enviar todo esto? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 2, dice, gracia y paz, dice, os sean multiplicadas. Ahora, ¿en qué dice? En el conocimiento. ¿Ves? Fe y conocimiento van agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes conocimiento de algo, en este caso tienes conocimiento de la gracia de Dios, del amor de Dios, entonces puedes usar tu fe para apropiarte de lo que la gracia de Dios ya dio, de lo que la gracia de Dios ya produjo. Escúchame esto, no necesitas fe para que Dios te ame. Dios te ama, lo creas o no lo creas. Pero sí necesitas fe para poder obtener, recibir
y apropiarte de lo que la fe ya produjo. Lo que la gracia ya produjo. Lo voy a volver a decir. No necesitas fe para que Dios te ame. Lo creas o no, Dios te ama. Es igual. Aunque hay gente que dice, pues yo no sé cómo dices que Dios me ama. Si Dios me amara, no permitiera que me pasara esto y no permitiera que me pasara esto. Y gente me ha dicho, si Dios me ama, porque me ama y ama a mi mamá, porque a mi mamá le puso cáncer y se la llevó, porque mató a mi hijo por medio de un accidente, porque esto, porque a mi hermana le envió, mi sobrino nació con autismo, y así, cosas así. Pero te voy a decir una cosa, lo creas o no, Dios te ama, pero si necesitas fe para apropiarte de lo que la gracia, lo que el amor produjo. El amor, la gracia produjo promesas. Promesas de sanidad, promesas de protección divina, promesas de larga vida. Eso sí necesitas fe, para eso necesitas fe. Porque las promesas, escucha esto, el amor de Dios es automático. O sea, Dios te ama, punto. Pero las promesas no son automáticas. Las promesas de Dios, la gracia de Dios se accesa por medio de la fe. Romanos 5, en el capítulo 2, dice que por medio de la fe es que accesamos a la gracia. Entonces, incluso dice que fuimos justificados también por medio de la fe en el 5.1 de Romanos. Entonces, escucha esto. Tú tienes que entender que Dios ya produjo todo. Dios no va a enviar sanidad del cielo. Hay cantitos, Dios manda lluvia, y nos ponemos a cantar y nos emocionamos. Dios ya no va a enviar nada del cielo. Dios ya lo envió. Quiero que entiendas esto. Sanidad está en ti, en tu espíritu, cuando fuiste recreado. Mira lo que dice Romanos 5.5. Quiero que te vayas para allá, Romanos capítulo 5. Y en el versículo 5 dice, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí, en tu espíritu, es donde el amor de Dios ha sido derramado en tu espíritu, donde tú tienes aquí, donde sanidad fue derramada, porque Jesús ya lo pagó. Ya pagó, dice la escritura en 1 Pedro 2.24, que por cuya herida fuisteis curados, fuisteis sanados, Isaías 53.5. Así que, te digo una cosa, sanidad ya está en ti, prosperidad está en ti, protección divina está en ti. Dice la Biblia en Isaías 54.17 que ninguna arma forjada en tu contra prospera. Dice que esta es la herencia, esta es parte de tu herencia, parte de lo que Jesús ya pagó. Pedro dijo que habló de la multiforme gracia de Dios. Gracia, para Efesios 2.8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Podemos decir, por gracia sois sanos por medio de la fe. Por gracia sois prósperos por medio de la fe. Por gracia tienes protección divina por medio de la fe. Esa es la multiforme gracia de Dios. Ahora, entendiendo esto, por medio de la fe tú te apropias de ella. Y hay promesas de protección que aplican a ti. Aún en la ley, aún bajo el Antiguo Testamento, hay promesas que aplican bajo el Nuevo Testamento. Sí, es verdad, nosotros no tenemos que hacer las fiestas y los rituales que hacía el pueblo de Israel bajo la ley. Pero hay promesas que aplican. Por ejemplo, hay promesas, el Antiguo Testamento habla de sanidad. Por ejemplo, Salmo 103, vaya para allá conmigo y déjeme explicarle esto. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, Él es quien perdona. ¿Ves? Mira cómo lo estaba diciendo aquí. Dice, Él es quien perdona. Él es quien perdona. Ahora, Él no perdona ahorita, Él ya te perdonó en Cristo Jesús. Tienes que entender los tiempos de la palabra de Dios, o sea, pasado, presente o futuro. Tienes que entender cosas, ciertos tiempos. Hay cosas que hablan en Apocalipsis que van a suceder tiempo futuro, pero hay cosas que ya pasaron. Por ejemplo, en Efesios 1.6 dice la Biblia que Él nos hizo ya, Dios el Padre nos hizo aceptos, ya nos hizo aceptos en el amado. O sea, ya. Dice en Colosenses 1, déjame mostrártelo con la Biblia sin perder ahí en el Salmo 103. Dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual dice nos ha librado. Tiempo pasado ya nos libró. No nos va a librar, sino que ya nos libró de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó y nos ha trasladado tiempo pasado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, con esa idea, váyase ahora a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros, o sea, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Ya tiempo pasado. Efesios capítulo 4 ahora. Efesios capítulo 4. Y en el versículo 32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ya nos perdonó. Entonces, si te vas al Salmo 103, entonces tienes que entender esto. Puedes agarrar esta parte del Salmo 103 y hacerla tuya, pero en el tiempo de Jesucristo. O sea, tú y yo estamos de la cruz para acá. Cuando el salmista David habló esto, él estaba de la cruz hacia atrás. Nosotros estamos de la cruz, vamos a decir así, tú y yo estamos de la cruz hacia la derecha. Ellos estaban de la cruz hacia la izquierda. Entonces, mira lo que dice en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces puede decir, Él es quien perdonó ya en Cristo Jesús todas mis iniquidades. Dice, el que sana todas tus dolencias, el que te sanó en Cristo Jesús ya, el que me sanó, el que sanó todas mis dolencias ya en Cristo Jesús. Ahora, por medio de la fe, ¿ves? La fe recibe, la fe es hoy. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o la convicción de lo que no se ve. Ahora otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Bueno, se espera la manifestación de la sanidad, por ejemplo. Poniendo sanidad, tú esperas la manifestación de la sanidad. No esperas que Dios te sane, porque ya te sanó en Cristo Jesús. Otra vez, Isaías 53:5 termina diciendo el verso 5, por cuya herida fuisteis vosotros curados. Entonces, está hablando de que ya es tiempo pasado. Es el tiempo pasado de la palabra de Dios. La fe entonces lo cree. Fe es hoy. Es pues la fe. Marcos capítulo 11, verso 24, dijo así el Señor. Dijo, cuando ores, cree que lo recibes. ¿Cuándo? Hoy, en este momento. Cuando tú ores hoy, cree que lo recibes. ¿Y qué dice? Y te vendrá. ¿Cuándo? Cuando ores. Cuando tú ores, tú crees que lo recibes. No cuando ya te venga, o sea, la manifestación. Tienes que entender qué es la manifestación. La manifestación, estoy hablando de algo visible, de algo tangible, de algo que tú puedes ver, algo que tú puedes tocar, algo que tú puedes oír, algo que tú puedes oler, algo que tú puedes gustar. Estoy hablando de los 5 sentidos, algo que tú puedes literalmente ver, tocar, escuchar. Entonces, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No que estás esperando que Dios te sane, como mucha gente. Oh Señor, oh sáname si es tu voluntad. Aquí estoy esperando que tú me sanes. Danos un toque de sanidad. No. Nada de eso, no esos rollos tradicionales religiosos. No. Lo que se espera, tú estás esperando la manifestación. Pero antes de ver la manifestación de la sanidad o de cualquier otra situación en tu vida, tú tienes que creer que ya lo tienes. Ahora, por eso es importante meditar la palabra. Hay gente, ¿ves? Acuérdate, estoy hablando, nuestro ministerio enfoca en gracia y en fe. Creo en gracia, enseño gracia. Pero hay gente que, como estamos bajo la gracia, ya no tenemos que orar. Ya no, ellos ni oran, pasan el día en otras cosas, les ve el día y ni siquiera pasan un tiempo de oración. Por el otro lado, hay gente que tengo que orar para que Dios me sane. Es que por eso estoy así, porque no oro. Los dos errores, los dos extremos son erróneos y están completamente falsos. La razón número 1 que tú oras es porque oración es la comunicación que tú y yo tenemos con Dios nuestro Padre. Esa es la oración número 1. La parte número 1 por la cual tú y yo oramos. Tú y yo oramos porque esa es la manera en que tú y yo nos comunicamos con Dios, con nuestro Padre.
y debe de ser motivada por amor. Ahora yo lo hago por fe y tú lo debes de hacer por fe, creyendo que tu oración es escuchada. En 1 Juan capítulo 5, verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, esa palabra es la palabra griega, en el griego aiteo, que quiere decir demandar. Que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad quiere decir su palabra. Dice, Él nos oye. Su voluntad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voluntad. No tienes que decir, será su voluntad si Él me puede sanar. Hay gente que cree que Dios puede sanar, pero dice, yo no sé si quiere sanarme. Error. Dios no puede sanarte, escucha esto, ni tampoco quiere sanarte, sino que ya quiso sanarte. Es una gran diferencia, es enorme esta diferencia. O sea, hay gente que dice, pues yo creo que Dios, si Él quiere, Él pudiera sanarme, me han dicho a mí. Si Él quiere, Él puede sanarme. O si Él quiere, Él puede bendecirme. Error, estás equivocado con esa manera de creer y esa manera de hablar. Dios, escucha esto, Dios no puede sanarte. Escucha, Dios pudo ya sanarte y pudo sanarte en Cristo Jesús porque quiso sanarte. No se trata de que si Dios quiere. Tienes que entender que el mundo espiritual es más real que el mundo natural que vemos. Dios, que es un ser espiritual, un ser que no se ve, hizo lo que se ve. Lo que no se ve, hizo lo que se ve. Lo que no se ve, hizo lo que se ve. Entonces tú tienes que entender esto. Tú tienes que empezar a hablar, y el nuevo pacto, tienes que empezar a hablar en línea, el nuevo pacto de la gracia. Y el nuevo pacto de la gracia recibe las cosas. O sea, fe es la mano que toma lo que la gracia ya proveyó, lo que la gracia ya dio. La gracia se basa en dos cosas principalmente. El amor incondicional de Dios, la número uno. La número dos, en la obra terminada de Jesucristo. En la obra que ya terminó Jesucristo. No que va a terminar, sino en la obra que ya terminó Jesucristo. Esos son los dos puntos principales de la gracia. La fe tiene 4 puntos principales en la fe. La fe viene por el oír, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego que la fe oye, la fe cree ahora. La fe cree. Dice Romanos 10:9, dice con el corazón se cree. Romanos 10:9 y 10 habla y dice con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Ahí viene el otro punto de la fe. La primera es la fe viene por el oír. La segunda es la fe cree. La tercera es que la fe habla o confiesa. Y la cuarta es que la fe actúa conforme a lo que oyó, conforme a lo que creyó y conforme a lo que habló. Entonces la fe va a actuar. ¿Sí? No, vas a actuar en fe, vas a actuar en libertad, no en temor, no en atadura, sino que esa es la manera como nosotros debemos de actuar. Ahora, escucha esto, esto es bien interesante. Ahora, entonces, ¿qué hacer con toda esta situación del ébola, de las plagas y de esto y que está pasando esto y aquí y esto más allá? Escucha esto, tú tienes que ir a la Escritura y tienes que entender. Vámonos allá a los Salmos 91. Salmos 91. Mira lo que dice en el versículo 6. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiero que oigas esto, porque esto es bien importante, muy importante. Dice, verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Caen a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti, dice, no va a llegar. Escucha esto. Después de este segmento voy a continuar. Quiero que estés muy atento a esta enseñanza. Which means what we say, we can speak death to our lives, or we can speak life to our life. We are in control. We
responsible. We can impact our circumstances by our words. Same thing with this law of faith. Es la misma cosa con esta ley de la fe. Many people, Christians, don't understand it, Mucha gente, aún cristiana, no la entiende and they can't take advantage of it. y no toma ventaja de ella. So they're in poverty, Así es que hay pobreza, they're afraid, hay miedo, they're sick, hay enfermedad and yet everything that would take those things away from them is in this y todo covenant. lo que puede quitar todos estos obstáculos está en esta palabra. But if you don't know how to access the benefits, Pero si no sabes cómo tomar posesión de ella, if you don't know how to take advantage of the law of faith, si no sabes cómo tomar ventaja de esta ley de la fe, you can be poor, puedes ser pobre, sick, enfermo, afraid, tener temor and defeated in life. y ser un derrotado en la vida. But this law Pero esta ley of faith de fe will allow you te va a permitir to rise up in the skies of levantarte God's hacia el kingdom. cielo y volar. Si estás interesado en adquirir las 2 sesiones del apóstol Frederick Casey Price o necesitas información sobre nuestro ministerio, comunícate con nosotros a los teléfonos en Douglas, Arizona, al 520-364-3698 o al 480-458-8618. En Agua Prieta, Sonora, al 633-120-3320 y en Hermosillo, Sonora, al 662-321-61. En Bacerac, Sonora o sus alrededores, te invitamos al grupo de reunión, donde podrás ver DVDs de enseñanza grabados en la congregación de Douglas, Arizona. Está ubicado en el domicilio conocido Calle Unión, Avenida Centenario, número 24, con la familia Mazón. Para más información, comuníquete a los teléfonos 631-105-2536 y al 634-347-9991. Si está usted interesado en hacer reuniones en su casa para compartir y aprender más de la palabra de Dios, contáctenos para enviarle material de estudio. Para más información, comunícate a los teléfonos en Douglas, Arizona, al 520-364-3698 y al 480-458-8618. En Agua Prieta, Sonora, al 633-120-3320 y en Hermosillo, Sonora, al 662-321-61 o a los correos electrónicos palabradefe@yahoo.com y mpfmexico@hotmail.com. Te invitamos a visitar nuestra página de internet en www.palabradefeccc.org y a seguirnos en las redes sociales. El área de Agua Prieta, Sonora o Douglas, Arizona, visita nuestra congregación los días martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el 500 de la calle Primera y la avenida G en Douglas, Arizona. Vamos, ahí donde estamos en el Salmo 91. Dice en el versículo 7, caen a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llega. Tú tienes que estar consciente de lo que dice la palabra de Dios en vez de estar consciente de lo que dicen las noticias. Las noticias van a hablar de ébolas, van a hablar de plagas, van a hablar de fiebres, van a hablar de incluso de pestilencias que vienen siendo como plagas. Pero quiero decirte que tú tienes que estar consciente de lo que dice la palabra de Dios. Mira, cuando tú estás hablando todo lo que oyes en las noticias, no lo vas a poder evitar. No digas, como mucha gente diga, no, voy a ver las noticias, me voy a llenar de malas noticias y voy a hablar como habla toda la gente, pero voy a estar consciente de las promesas de Dios. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Entre más tú hables de los problemas y de las situaciones y de lo que dicen los periódicos, tú te haces consciente, más consciente te vas a hacer de lo que dice, de lo que está pasando en el mundo. Y dejas de estar consciente. No puedes estar consciente de dos cosas al mismo tiempo. No es verdad eso. Es por eso que ahorita al principio de esta grabación estábamos hablando del temor. El temor es fe, pero es fe al revés, es fe contaminada. El temor cree, el temor habla, el temor oye, viene por el oír también. El temor cree
El temor habla y el temor actúa en lo que el temor dice, en las malas noticias. La gente se está preparando porque los países van a entrar más en crisis. La gente deja de dar, la gente deja de sembrar en el reino de Dios. La gente tiene miedo, la gente quiere comprar cosas para si hay una catástrofe estar preparados con comida y todo eso. Puros rollos que a ti y a mí no nos aplica eso. Si el mundo lo quiere hacer, es asunto del mundo. Pero a ti, a mí, dice aquí claramente, dice, caen a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, lo estoy haciendo personal y a mí no llega en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que creerlo y tienes que meditar. Esto es meditar la Escritura. Toma tiempo para meditar. 15 minutos diarios, 20 minutos diarios. Hay gente que pasa más tiempo en el Facebook y en las computadoras y viendo videos que a veces ni te edifican, o viendo la televisión. No estoy diciendo que sea pecado ni que sea mal, pero toma el tiempo ese. Si tú agarras tu Biblia, agarras estos salmos y los lees y lo haces personal para ti. En el verso 7, caen a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llega. Padre, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, es mío. El verso 10, no me sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar mi morada. ¿Ves? Lo estoy personificando. ¿Ves? En Proverbios 12:21 dice, ninguna adversidad le acontece al justo. Padre, yo creo que ninguna adversidad me acontece a mí porque Jesucristo ya pagó por mí en el nombre de Jesús. ¿Ves? Juicio le cayó al Señor Jesucristo, enfermedad le cayó al Señor Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 52, dice, cómo se espantaron, se horrorizaron de ti muchos porque fue desfigurado su parecer. O sea, en ese cuerpo, quiero que entiendas algo. Déjame buscar aquí para poder aumentar tu fe. Necesito hablar más despacio, es que me gana el gozo y empiezo pero necesito explicarte algo. En el Señor Jesucristo cayó toda enfermedad. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones, que tú y yo no estamos ya bajo esas maldiciones. Quiero ver aquí en el versículo. Ok. Hay tantas, ¿sabes? Tú si lees, hay bendiciones del 28, del 1 al 14 nada más. Y ya de ahí, desde el versículo 15, si lees todo ahí hasta el 68, hay puras maldiciones. Pero gracias a Dios que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición. Pero ves, hay gente que dice, bueno, ya me redimió, ya no tengo que hacer nada. No, espérate. Te redimió la maldición, no quiere decir que no hay maldición allá. Y si tú, como hijo de Dios, que fuiste legalmente redimido, pero hablas y vives como cualquier mundano que vive bajo la maldición te va a alcanzar a ti. Gente no entiende esto. Gente piensa que, bueno, ya Cristo me redimió. Ya no, espérate. Él te redimió queriendo decir que la maldición no tiene el derecho legal de alcanzarte a menos que tú le des oportunidad. A menos que tú le des. Pablo, en el apóstol de la gracia, en la epístola a los Efesios, que está en el Nuevo Testamento de la gracia, en Efesios 4:27 dijo, ni deis lugar al diablo. Dijo, el que hurtaba no hurte más. O sea, lo que hacías antes no lo hagas mal, porque le das lugar a Satanás. Satanás legalmente no tiene autoridad de ponerte a ti ningún ébola, ninguna rotavirus y antavirus y tontovirus y brutovirus y lo que sea. No tiene ninguna autoridad a menos que tú le des ese lugar. Ahora, estaba buscando aquí en el 28 y dice... Aquí está en el verso 61. Asimismo dice, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. En el libro de esta ley. O sea, había enfermedades. Lo que quiso decir aquí cuando se escribió esto es que las enfermedades que no habían en ese tiempo cuando se escribió Deuteronomio, que el autor de él es Moisés. Entonces, pero... a Jesucristo le cayeron todas estas enfermedades, todas las enfermedades que estaban escritas aquí bajo la maldición de la ley. Y todavía las enfermedades que habrían de venir, como las que tenemos ahora, las enfermedades modernas, desde el SIDA, cánceres, ébolas y todas estas cochineros de enfermedades y maldiciones. A Jesucristo le cayó esa enfermedad. Por eso el cuerpo de él fue deformado. El cuerpo del Señor Jesucristo era literalmente un
cacho de carne molida ahí en el madero. No solamente por los golpes, sino enfermedad había caído a su cuerpo. Las enfermedades, si tú te has fijado en gente enferma, las enfermedades te deforman. Las enfermedades deforman a la gente, deforman tus miembros de tu cuerpo, deforman tus huesos, deforma tu piel, deforma tu apariencia. Esa enfermedad había caído en el Señor Jesucristo. Toda esa deformidad estaba en el cuerpo del Señor Jesucristo. Él llevó todo eso para que tú no lo lleves. Y ahora esa sanidad, esa salud está en tu espíritu. Porque aquí en tu espíritu es en el hombre, en el hombre interior, en el hombre nacido de nuevo. Es aquí en tu espíritu. Dice en Proverbios capítulo 4, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a Proverbios, quiero que lo veas. En el capítulo 4 y en el versículo 22. Dice, verso 23. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida, de tu corazón mana la salud, mana la sanidad, mana la prosperidad, mana la paz, mana el gozo, mana la abundancia, mana la protección divina. Gloria a Dios. De ahí es donde sale todo, de tu corazón, de tu espíritu. Tienes que guardar tu corazón. Tienes que entonces ser muy sensible a lo que tú estás escuchando. Quiero que seas muy sensible a lo que tú estás oyendo. Porque lo que tú estás oyendo, tú te vas a estar más consciente, ya sea de lo que estás oyendo o de la palabra de Dios. Como te dije, yo sé, hay veces desafortunadamente es casi imposible hacerlo. Vas a cualquier lugar, yo a veces ando aquí en el pueblo, aquí en Douglas, y llego a un lugar, entro a una parte, y ya sea, no sé, no importa si sean gente que han nacido de nuevo o gente no nacida de nuevo, es igual, hablan igual ahora en día. Es patético oír a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, hablar como habla el mundo. Patético, ridículo, estúpido, es tonto e idiota estar hablando así como hablan ellos. Ellos no saben, ellos viven en oscuridad, ellos viven en tinieblas, son hijos de tinieblas. Pero el cuerpo de Cristo, hablando de esa manera, es patético. Ellos deben de venir a nosotros debemos de tener la solución. Pero gente ahí pidiendo y rogando todavía. Gente, cristianos hablando, pues nos tenemos que cuidar del ébola ese, porque capaz que nos pega el ébola. Es que anda un virus y nos tenemos que enfermar todos. Los hijos de Dios hablando así. Métete a la escritura, brodita, no seas tonto. Métete a la escritura, métete a lo que dice la palabra de Dios. Dice que por su llaga fuimos curados. Y si te llegase a pegar esa cochina enfermedad, tú no tengas miedo. Sabes que ni ninguna enfermedad, saca esa enfermedad en el nombre de Jesús. Desata la sanidad y saca la enfermedad que hay en ti. Por medio de la sanidad que ya fue dada en ti. En tu espíritu está el amor de Dios, está la paz, está el gozo, está la sanidad, está todo, está la vida. La clase de vida de Dios está ahí. Está la justicia de Dios ahí. Tú eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Está la unción de la gracia de Dios, y eso todo saca esa enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, oramos e intercedemos y levantamos a todos nuestros socios de este ministerio, a toda nuestra gente, Señor. Te doy gracias de antemano en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por tu verdad y por tu palabra, porque tu palabra siempre es verdad, Señor. Te doy el honor a ti. Señor, ninguna enfermedad toca a ninguno de nuestros socios en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad. Caen a su lado 1000, 10,000 a su diestra, pero ellos no llegan. Tu palabra declara el Salmo 107:20. Padre, que tu palabra tú le enviaste a nuestro Señor Jesucristo y nos sanó y nos libró de la ruina. Ninguna enfermedad, hablamos cualquier enfermedad, cualquier plaga en el nombre de Jesús se rinde ahora. Llamamos sanidad, llamamos restauración en el nombre de Jesús y llamamos paz en el nombre de Jesús. Dice en Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Tu paz ya fue castigada en Cristo Jesús. No dejes que el miedo, el temor, las noticias, Satanás, usando todos estos medios y la gente y las personas, te llenen de temor. Tú estás en el Señor.
y que vive tu vida en acción de gracias a Dios. En acción de gracias a Dios. Gracias, Señor, que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Sanidad está en mí, la desato ahora. Prosperidad está en mí, la desato ahora. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Medita la palabra. Ora en el Espíritu. Habla divinos secretos con tu Padre cuando estás hablando en otras lenguas. Empieza a darle gracias a Dios. Orkiana sheti akoromohoste frande kisti. Etros toko namastembras teste kararakareme. Lendros toko ramahaine shiti takaraba. Dice la Escritura, dice que el que ora en lenguas no ora a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla divinos secretos. Ora mareveste fraste canicaston doroboste. Lender casta rabajafane leneme. No tienes que entender. Gente dice, es que yo no entiendo. Es que luego gente no entiende, dice, pero es que ahí dice que cuando hay lenguas para la interpretación en la asamblea, estas son lenguas devocionales, donde tu espíritu se edifica y habla divinos secretos con Dios. Métete en la palabra, rehúsa, cuando venga temor, rehúsa, di en el nombre de Jesús, rehúso temer, rehúso andar en temor, rehúso preocuparme, rehúso desanimarme en el nombre de Jesús. En tu espíritu hay gozo ya. Padre, yo desato el gozo en el nombre de Jesús. Deja de pedirle a Dios gozo. En las iglesias cristianas, ¿ves? Gente pidiéndole, Señor, mándame el gozo, manda la lluvia. Entiende una cosa, todo te fue dado a ti. Padre, le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, aviva el fuego del don que hay en ti. Tú avívalo en el nombre de Jesús. Sácalo de ti en el nombre de Jesús. Desato gozo en este momento. Desato habilidad. Abundante gracia. Hechos 4:33. Abundante gracia sobre mi vida en este momento. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Marcos 11:24 dice, cree que lo recibes. Di, creo que lo recibo en este momento en el nombre de Jesús. Gracia abundante en el nombre de Jesús. Abundancia de gracia, abundancia de vida, abundancia de salud en el nombre de Jesús. Pero métete a la palabra. Pues gente, pues yo no sé por qué Dios no hace nada en mi vida. Pues si me han dicho, gente, si Dios me ama tanto, ¿por qué me tiene tan amolado? ¿Por qué me tiene tan fregado? Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite? Porque tú entiendes cómo opera el reino de Dios. Ya te lo dije al principio, tienes que entender cómo opera el reino de Dios. Tienes que entender que el reino de Dios, tienes que saber, tienes que creer. Pero si no oyes, ¿cómo vas a creer? Pero tienes que oír primero la palabra de Dios para que puedas creer. Tienes que conocer tu pacto, tienes que saber qué dice tu pacto. Eso es lo que tú tienes que saber, eso es lo que tú tienes que oír. ¿Qué es lo que el nuevo pacto dice acerca de ti? ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Por lo que Cristo Jesús hizo. Dice en la primera de Juan, en el capítulo 2, que Él es nuestra propiciación. Él fue nuestro sustituto. Incluso, no sé si sabías esto, pero el Señor murió como a los 33 años y medio. No llegó a 34 años. Él murió joven para que tú seas saciado de larga vida. Salmo 91:16. Proverbios 3:2. Largura de días y años de vida y paz te van a aumentar. Está lleno la Escritura, aún bajo la ley. Había promesas de larga vida. Dios tiene un propósito, que tú vivas una larga vida. En Filipenses, en el capítulo 1, déjame mostrarte algo porque, Dios mío, es patético ir ahora. Hay veces que en la televisión, en muchos canales cristianos, ves algunos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, canales cristianos de diferentes ministros en inglés todo el día. Pero a veces oyes algunos que yo prefiero ver las caricaturas, me prefiero ver al Tommy Jerry o algo así, Superman o algo, Batman, que estar oyendo y viendo esas tonterías que están hablando ahora. Es ridículo y patético lo que la gente dice, que no es ni siquiera Biblia a veces lo que te dicen. O te mencionan una porción de la Biblia cuando la Biblia no te estaba diciendo eso. Por ejemplo mira, Filipenses 1:21. Hasta ahí lo usan. Yo cansado de oírlo eso en las iglesias antes. Pues hermanos, dice la Biblia que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, lo usan así como que él estaba diciendo, era lo que quería decir Pablo. Pablo no estaba diciendo eso, no era lo que él quiso decir. Ese es el lema de las funerarias incluso. El morir es ganancia para ellos. Ahora,
Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, dijo él, ve el verso 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. ¿Qué? Dijo, no dijo, no sé, voy a orarle al Señor a ver qué dice el Señor. Porque Dios nos pone una rayita hasta ahí. Te digo que es patético, es ridículo oír cosas así. Y gente se traga todo eso, no solamente se traga el anzuelo, se traga el hilo, se traga la caña, el carrete, el pescador, las botas del pescador, hasta el sombrerito y los ganchitos en el sombrerito del pescador. Todo se traga la gente ahora. Todo cree, nomás dicen amén a cualquier tontería que digan. Ay, oh Señor, te pedimos que no te alejes de nuestra presencia. Te pedimos que siempre estés con nosotros. Y la gente, amén, sí, Señor, está llorando. Dios mío. Es ridículo eso, patético, pidiéndole a Dios lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús, fortaleza. Gente pidiéndole fortaleza al Señor. Señor, danos fuerzas. Dios mío, ¿cómo danos fuerza? El Salmo 127, eres la fortaleza de mi vida. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, mira la diferencia. Padre, gracias. Yo me fortalezco, desato la fortaleza que ya hay en mí. Fortaleza que ya me fue dada en el nombre de Jesús. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. No necesitas andar pidiendo fortaleza. No pidas lo que ya te fue dado. Es un insulto a la cruz, una bofetada al Señor Jesucristo. Al estar pidiendo esas cosas, estamos diciendo que Dios no lo ha hecho ya. Amén. Cantando coritos ahí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Dios mío, ¿cómo andamos cantando eso? 1 Corintios 6:19 dice que el Espíritu Santo mora en ti, está en ti. 1 Corintios 6:17, eres uno con el Señor. No andes pidiendo cosas, no andes cantando tonterías. Fíjate los cantos, Dios manda lluvia, como el pájaro herido y todo esto. Tú eres uno con Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:37, eres más que vencedor. 1 Corintios 6:17, eres uno con Cristo Jesús. 1 Corintios 6:19, eres templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 2:14, que siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:6, estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Eso es quien tú eres, te ha puesto por cabeza y no cola, estás encima y no debajo. Deuteronomio capítulo 28. Tienes que entender esas cosas y es debido a Cristo Jesús. Ahora, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? ¿Qué estaba diciendo en beneficio de la obra? Está aquí, ¿qué era lo que él estaba hablando? ¿Qué es lo que él estaba hablando? Dice aquí, beneficio de la obra, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Mira lo que quiso decir Pablo. Dijo, sí, quisiera estar con el Señor, lo cual es mejor de no estar aguantando estas pruebas y tribulaciones del diablo. Satanás viene a probar tu fe. La prueba de tu fe no dice que Dios viene a probar tu fe. Y quisiera mejor estar con el Señor, pero sé que aquí el Señor me necesita. Es lo que Pablo estaba diciendo. Somos un ejército, ¿entiendes? Un ejército de ocupación. Uno menos es un creyente menos. Ahora, gloria a Dios, un creyente se muere y se va con el Señor. Dijo Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, ahí en la 2 Corintios 5. Pero entiende esto. Cuando una persona muere, otro texto, Salmo 116 en el verso 15. Oh, man. Una vez me invitaron a enseñar en una iglesia y tú sabes, antes de darme lugar para la palabra, pues gente habla y dice cosas ahí, que los testimonios, y que eran tristemonios, pura tristeza oír eso. Tristemonios eran cantos especiales, bueno. Y uno está ahí, ves, y pues, uno tiene que ser prudente, pero tienes que aguantar cada tontería que dicen y hacen ahí.
cantando cantitos de derrota ahí. Señor, no me dejes, ven, te necesito. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Puros cantos emocionales cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque esté cansado, aunque... Bueno, un rollo. Gente llorando. Y luego de ahí, alguien pasó a decir algo, una palabra, ya no recuerdo. Ay, sacó esto. Creo que esta persona había perdido un ser querido y sacó esto. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea, como que así lo ven. Y dicen, oh, Dios sea gracia. El diablo mata a uno en la tierra, luego Dios desde el cielo. Oh, bien, qué bueno. Gloria a mí, porque acuérdate que es Dios, ¿ves? Entonces nosotros decimos gloria a Dios, pero Él dice gloria a mí, gloria a mí. Pues no quiere decir esto. Es que esta palabra estimada, es algo que quiere decir estimada, quiere decir preciosa. ¿Ves? En inglés dice precious, pero precioso no está hablando como nosotros cuando vemos un niño. ¡Ay, qué precioso! Que la gente se hace mentirosa. Hay niños que están más feos que una patada en la boca del estómago a las 2 de la mañana. Entonces le dicen, ¡qué precioso! Pero eso es otro tema. Pero, ¿ves? Preciosa quiere decir costosa. Estimada quiere decir costosa. Viene del hebreo de un alto precio. Costosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Le cuesta al Señor porque fuiste comprado a precio y a precio de sangre. Entonces le cuestas. Entonces, ¿sabes qué? Empieza desde ahorita a creerle a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Creo que lo recibo y te doy gracias y te alabo. Pasa tiempo alabando al Señor, pasa tiempo adorando al Señor y dale toda la gloria y empieza a meterte más en la palabra de Dios. Gracias por haberme oído. Quiero que sepas que todos los días, Nubia y Ot y parte del staff, algunos de ellos te levantan en oración también. Todos los días damos gracias por tu vida y gracias por todo su apoyo a todas las personas y a todos los que se conecten con nosotros. Te damos gracias y damos gracias a Dios por su vida. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista, en el nombre de Jesús. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si quieres aprender más, visita nuestra página de internet en www.ministeriosPalabraDeFeCCC.org, donde puedes encontrar información de nuestro ministerio, nuestra TV y radio en línea y diversas enseñanzas en audio y video. O si viven en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua o sus alrededores, visita nuestra iglesia por satélite. Para más información, comunícate a los teléfonos 636-105-6292 con Alma Valles o a nuestra oficina en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua al 636-661-4122. O bien, visita nuestro santuario en Douglas, Arizona, ubicado en el 500 de la calle Primera y la avenida G, esquina. Los días martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Puedes pedir nuestras series de estudio en CD o DVD a los teléfonos 520-364-3698 y al 480-458-8618 en Douglas, Arizona. O en Agua Prieta, Sonora al 633-120-3320 o bien al 662-321-61 en Hermosillo, Sonora. Si te gustaría ser parte de este ministerio como un socio en la fe, escríbenos a nuestros correos electrónicos para más información. palabradefecccc@yahoo.com o mpfmexico@hotmail.com. Necesitamos de tu continuo apoyo financiero para que las transmisiones de este programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en tu área. Le damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es posible gracias a tus aportaciones. Puedes escribirnos a Ministerios Palabra de Fe, 5379 Norte Rocky Road, en Douglas, Arizona, 85607, a donde puede mandar la cantidad que disponga en su corazón. Todas sus aportaciones son deducibles de impuestos. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.